Curso Bíblico Virtual. Padre Richard Mora Espinosa, especialista en Sagrada Escritura, exégeta del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Dios se deja ver al hombre, destinatarios de la revelación. Toda historia tiene un sentido y una enseñanza, pero no se puede olvidar que la historia la escriben quienes vencieron los obstáculos o sus más directos protagonistas. Es por eso que la Biblia no puede ser catalogada como un libro netamente histórico. Tiene componentes históricos importantes, pero su finalidad no es contar los hechos sucedidos en algunos momentos particulares de manera detallada, sino cómo los hechos que rodearon la historia de un pueblo estaban orientados por su Dios y sobre todo, cómo estos hechos tienen un interés particular, mostrar el camino de la salvación a los hombres, y la manera que Dios usó para hacerlo es por medio de la propia historia humana. Esta aclaración permite reconocer que para entender la palabra de Dios se debe conocer un poco la historia del pueblo que Él mismo eligió, como ya se ha introducido anteriormente. Esta historia busca resaltar el papel de los protagonistas, héroes de la época, que tienen una particularidad que los identifica: querer hacer la voluntad del Dios que se les ha manifestado. La historia sagrada empieza con la narración de los orígenes del universo y del género humano. Génesis capítulo 1, versículo 11. Donde se resalta por sobre todas las cosas que es el mismo Dios el creador de todo el universo. El libro continúa con la historia de unos protagonistas importantes, los denominados patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 12, versículo 50. Para luego mostrar cómo una familia se convierte en una nación después de su paso por Egipto, uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, y este pueblo se fortalece y sale en busca de su tierra. Éxodo. Para establecerse como una nación elegida. Números. E iniciar una consolidación alrededor de las leyes dictadas por Dios. Levítico y Deuteronomio. El instrumento de salvación desde el principio no ha estado ajeno a la vida y obra de la más grande creación de Dios, el hombre. Es por eso que todos los acontecimientos que se desarrollan tienen un interés y una intención propia en la historia narrada por la Biblia. Esta debe ser una clave de lectura importante a la hora de acercarnos al texto sagrado. No podemos considerar todos los hechos plenamente históricos, sino narraciones con un claro y profundo valor religioso, denominado valor teológico. Esto quiere decir que es Dios el protagonista de la historia de salvación y no el hombre mismo quien es instrumento. Dios se revela al hombre, se deja ver, le ofrece una instrucción para que pueda cumplir su voluntad y unos mensajeros que se la recuerden a lo largo de sus vidas. Pero es importante determinar a quiénes habla Dios y por qué, es decir, quiénes son los destinatarios de esta revelación. La Biblia agrupa sus escritos en dos grandes bloques que se han denominado a lo largo de la historia Antigua Alianza, Testamento, y Nueva Alianza, Testamento. Esto porque se da un proceso de preparación, promesas y cumplimientos del plan de Dios para salvar al hombre. En ambos testamentos existen pedagogías y protagonistas que responden a sus realidades históricas, al momento y las circunstancias en que vivieron. No es lo mismo entender al mundo hace 30 siglos que entenderlo ahora. Es por eso que se debe profundizar en el valor de la historia para entender el mensaje de Dios, pero sobre todo se deben conocer sus destinatarios para entender el mensaje que se les dio. Dentro de los 46 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 que componen el Nuevo Testamento, se diferencian claramente los destinatarios que son protagonistas en los diferentes libros que allí aparecen. Son muy diversos los géneros literarios, las historias narradas y el lenguaje usado, teniendo en cuenta que el primero de los libros de la Biblia
se escribió hacia los años 1500 a 1450 a.C. y el último hacia los años 95 y 100 después de Cristo. Es decir, que la distancia histórica es muy considerable y por lo tanto todo su contexto literario e histórico. Es por eso que los llamados destinatarios de la revelación son muy variados y coloridos, pero teniendo en cuenta que esta revelación abarca a todos los hombres y mujeres, ya que la intención de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo recuerda San Pablo a su amigo Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es por eso que desde el inicio del universo, ya la revelación buscaba la salvación de todos, que no es otra cosa que aceptar el camino de Dios para alcanzar la felicidad propia y la de los demás, en una convivencia fraterna y fiel entre las criaturas, permitiendo que todos disfruten de la creación sin egoísmos o intereses particulares. Ese es el sentido de la presentación de un jardín del Edén, donde todas las criaturas vivan en armonía. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 25. Toda la armonía que desea implantar Dios en medio de su creación parte del deseo de vivir en familia, el verdadero ejemplo de armonía y amor. Es por eso que la historia de Israel se centra en una familia que crece en una alianza que se establece alrededor de la fidelidad mutua entre la creación y su creador. Génesis 17. Pero sin desconocer las realidades que el hombre vive y los sentimientos que desarrolla en su corazón, motivados por la tentación que surge del maligno a destruir ese sentido armónico de todo por medio del pecado. Génesis 3. Pero sobre todo, la tentación a ser infieles a Dios siempre va a existir, a pesar de todas sus manifestaciones ante el hombre que lo busca. Es por eso que la línea conductora de todo el Antiguo Testamento es esa lucha entre ser fieles a Dios y el ser infieles por las situaciones que vive el hombre en los diferentes momentos. Esto se denomina discurso deuteronomista. Se debe hacer un viaje hacia los momentos más relevantes de la historia de salvación, empezando por el Antiguo Testamento, donde los protagonistas y destinatarios de la revelación tienen un papel fundamental en la guía del pueblo hacia el encuentro con Dios y el conocimiento de su palabra. Es casi imposible entrar en detalles específicos en un recorrido tan rápido, pero miremos algunos personajes y momentos relevantes a lo largo de esta emocionante historia. Dios se deja ver a una familia y ofrece ser su Dios. Como ya se dijo, los patriarcas son los primeros personajes históricos que aparecen como mediadores entre Dios y su pueblo. Abraham puede hablar con Dios e interpretar todo lo que Él quiere decirle. Escucha, intercede, pero sobre todo obedece. De allí que sea considerado como uno de los hombres más grandes en toda la Sagrada Escritura por su disponibilidad a la voluntad de Dios, su profunda fe y confianza en Él. Es el padre de todo el pueblo de Israel y el padre de la fe, un ejemplo a seguir por todo aquel que quiera ser fiel a Dios. En Abraham encontramos el modelo de israelita que se colocará como ejemplo a lo largo de toda la historia de salvación. Su hijo Isaac tiene un papel menos protagónico en la narración que el libro del Génesis hace de él, pero siempre se presenta como el continuador del legado de su padre. En esta historia, Génesis capítulo 21, versículo 27, aparece como personaje antagónico su hermano Ismael, que representa a los pueblos llamados del desierto. Vale la pena aclarar que los descendientes de Ismael son llamados ismaelitas. Hoy en día, la mayoría de ellos palestinos, eternos enemigos de los judíos, que son los descendientes de Isaac. Esta rivalidad de los hijos de Abraham es el origen de la rivalidad que hasta hoy existe en los pueblos de Oriente Medio, tanto religiosa, ya que los palestinos en su mayoría son musulmanes, como política,
por la posesión del territorio prometido a su padre. En Génesis 22 aparece un episodio conmovedor y dramático donde se narra con detalle el sacrificio que Dios pide a Abraham de su hijo Isaac. Esto se da en el monte Moriah o monte Sión, lugar donde se construirá Jerusalén, la ciudad santa para todas las regiones reveladas que habitaban esa tierra. Es por esto que la consagración de este monte será de vital importancia para la historia de Israel hasta nuestros días. De allí que este texto tenga tanta importancia en las narraciones y se haga con el detalle debido de una novela policíaca. Se debe resaltar la importancia de Jerusalén, de ese monte tan disputado por todos en los periodos históricos que ha vivido el pueblo de Israel. De Isaac nacen otros 2 hijos con rivalidades desde el vientre materno. Génesis capítulo 25, versículos 19 al 28. Una historia que está marcada también por la rivalidad humana ante el poder y la bendición de la primogenitura. Para describir la rivalidad que existirá entre los hermanos y las naciones, en este caso, Israel, descendientes de Jacob, y Edom, descendientes de Esaú. Una historia que demuestra cómo Dios guía a su pueblo en medio de las dificultades características del corazón humano. Pero es en Jacob donde se empieza a cumplir la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis 17. Sus 12 hijos serán la primera expresión de una nación, 12 tribus de Israel que se consolidarán después de su paso por Egipto y su progreso. Jacob se convierte en el padre directo de una gran nación que, después de ser insignificante, pasados 430 años en Egipto, Éxodo capítulo 12, versículos 40 al 41. se fortalece como un pueblo numeroso y poderoso. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 7. A pesar de la esclavitud que viven, esta historia es adornada por el protagonismo de uno de ellos, José, y su actitud de perdón y misericordia para con sus hermanos, un verdadero ejemplo de humildad ante los sentimientos de egoísmo y envidia. Dios se deja ver en el desierto y hace otra alianza. Aparece un nuevo destinatario y guía del pueblo, el gran Moisés, cuyo nombre significa ungido, Moshe en hebreo, Christos en griego. Como se dijo anteriormente, este héroe del pueblo de Israel es el encargado de dirigir al pueblo hacia la tierra prometida de su padre Abraham. Es por eso que en el primer encuentro entre Dios y Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 6, él se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la familia elegida para ser su nación santa. Moisés también tiene la virtud de hablar cara a cara con Dios y es el encargado de hacer cumplir la ley. Su grandeza fue tal que se creyó por mucho tiempo que él era el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Hoy en día, esta teoría carece de fundamento y los argumentos son mucho más fuertes al creer que estos libros fueron escritos muchos años después, durante y pasado el exilio de Babilonia. 587 a.C. Pero eso no le quita la importancia que tiene este gran personaje, ya que el libro del Deuteronomio es un discurso de Moisés en sus últimas horas de vida, resumiendo e interpretando la ley. Moisés es el ejemplo de la constancia, perseverancia y fidelidad al Dios que se le ha manifestado, a pesar de que por un acto de ira, Números capítulo 20, versículos 5 al 13. le costó el no ingreso a la tierra prometida. Pero esta actitud es pedagógica, ya que lo que sigue en la historia son guerras que necesitaban un líder más joven y experimentado. Moisés será de aquí en adelante la identidad de la ley y el ejercicio de su cumplimiento. Es por eso que le tendrá como el modelo de ella y el referente para poderla cumplir. Terminada la vida de Moisés, que tiene su mayor actividad durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, surge su sucesor Josué, Joshua, en hebreo, que significa Salvador, Libertador.
quien se encarga de adentrar militarmente al pueblo en la tierra prometida, habitada por las naciones enemigas ya mencionadas en los primeros capítulos del Génesis, es decir, los descendientes de Cam, hijo de Noé, llamados cananeos, los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, llamados ismaelitas o filisteos, y los descendientes de Esaú, hijo de Jacob, llamados edonitas. Estos son, junto con otros pueblos, los opositores y combatientes contra el gran ejército dirigido por Josué, hechos que se describen en el libro que lleva su nombre y considerado como uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Dios se deja ver a un pueblo sediento de líderes que los guíen ante la tentación de otros dioses. El pueblo ya se siente nación porque tiene su propia tierra, pero ahora la revelación tiene otro interés: que el pueblo se convierta en un pueblo fiel, que sea capaz de obedecerle a Dios, pero para esto es necesario, ante la muerte de Josué, la presencia de quienes hagan las veces de intérpretes e interlocutores entre Dios y su pueblo. Es por eso que aparecen una serie de personajes que en cada una de las condiciones de paz o guerra ayudan a que el pueblo viva y cumplan las leyes de Dios y se imparta la justicia. Estos personajes son llamados jueces. Son muy variados en sus estilos e historias, algunos hombres, otras mujeres. Todos responden al interés de ser los que impartan la justicia de Dios. Es por eso que reciben ese nombre de jueces. Fueron 12 en total, 6 llamados mayores y 6 menores, clasificados así por la longitud o brevedad de su historia. El libro que lleva su nombre presenta historias aisladas con intervalos de tiempo bastante considerables, donde se repite la frase: los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor y el Señor los entregó durante años en manos de sus enemigos. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Esta frase se repite con insistencia ante la aparición de un nuevo personaje. Es por eso que ellos son los instrumentos para la redención del pueblo y la liberación de las manos de sus enemigos. Todo esto se da en un ciclo constante de pecado, esclavitud y surgir un nuevo juez. Este periodo de la historia de salvación tiene la característica de ser marcado por las diferentes dominaciones de los pueblos que se encontraban habitando la tierra prometida. Pero siempre está el mensaje de que es Dios mismo quien actúa delante del pueblo para liberarlo, pero siempre manifestándose a hombres y mujeres con un corazón dispuesto a hacer fielmente la voluntad de Dios. Todos los jueces salvaron al pueblo de Israel de sus respectivas dominaciones, porque Dios se manifestaba por medio de ellos, ya que ofrecieron sus vidas para la salvación del pueblo. Son ejemplos de hacer fielmente la voluntad de Dios sin importar las condiciones que estén alrededor. Dios se deja ver en los reyes elegidos por Él. Sin duda, uno de los periodos de la historia que con más orgullo recuerda al pueblo de Israel es la monarquía, que en su inicio tiene todo el florecimiento militar, político y económico de una nación creciente. Pero en su etapa final, el pecado, la idolatría, la lucha de poderes y la corrupción tocan las fibras más íntimas de este periodo. Lo interesante de esta etapa histórica es que el pueblo pide a Dios un rey como los demás pueblos y se lo concede. Pero no son ellos quienes lo eligen, es el mismo Dios que se manifiesta por medio de los profetas. En primer lugar, es el profeta Samuel quien elige a su primer rey. Su elección está narrada con el dramatismo de una elección fuera de las categorías humanas, como va a ocurrir con los demás reyes. Siempre es Dios quien dice cuál será el rey, no por las apariencias, sino por el corazón, como lo narra ampliamente el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Es así como es elegido el rey Saúl.
Después del primer intento de unificación del pueblo, con un desarrollo militar y político interesante, la envidia se apodera de Saúl y se dio un cambio en su corazón. Primero de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 16. Pero sobre todo, él no ha ejecutado las órdenes de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 23. Es por eso que Dios ha quitado sus ojos de él y quiere elegir un nuevo rey. Será uno de sus mejores sirvientes, hijo noble de la familia de Jesé. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. La historia de David está todavía más adornada por episodios de gran valor. Su elección es más espectacular aún. El capítulo de la batalla con el gigante Goliat, invencible enemigo, es aún más épica y espectacular. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Su elección al trono. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y su maravillosa capacidad de liderar a su pueblo lo convierten en el mayor hijo de Israel. Sus hazañas permiten que el pueblo de Israel se consolide como una verdadera nación y viva su independencia. Pero un hombre tan grande en todas sus dimensiones tiene una debilidad y peca delante de Dios por no dejar a un lado sus intereses y lo vence su avaricia y orgullo. Sacrifica a Urías elitita por satisfacer sus placeres con su esposa Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Su pecado lo hace merecedor de un castigo de Dios que lo lleva al arrepentimiento. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y a las transformaciones de su corazón, como fue plasmado en el maravilloso Salmo 50. Su hijo Salomón será el rey heredero que continúe con el legado de su padre. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 28 al 40. Su sabiduría lo hará famoso y su elocuencia le permitirá sembrar de paz al pueblo de Israel. Su mayor obra es la construcción del templo de Jerusalén, con los mejores materiales y joyas. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 15 al 38. Pero su perdición fue serle infiel a Dios, por dejarse convencer de sus múltiples esposas a rendirle culto a otros dioses diferentes al Dios de Israel. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 25. Después de Salomón, se dividió el reino en dos: el reino del norte, llamado Israel y con capital Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con capital Jerusalén. Este episodio está lleno de infidelidades y desobediencias por parte de los reyes y del pueblo, que le costó a ambos reinos su destrucción por manos de Babilonia y su destierro por casi 60 años. Todo esto se encuentra narrado en los libros de los Reyes, Crónicas y Profetas. Pero lo más relevante y desolador para el pueblo de Israel fue la destrucción de su preciado templo de Jerusalén y la casi desaparición de su religión. Este fue un periodo donde Dios se manifestó para acercar una y otra vez al pueblo de Israel a la fidelidad y obediencia, siendo las tentaciones y ambiciones las que alejaban el pueblo de su Dios. El exilio es una etapa muy importante para la historia del pueblo de Israel. Toda su estructura construida por sus grandes patriarcas, defendida y organizada por sus jueces, consolidada y estructurada por sus reyes, fue cayendo lentamente por la infidelidad del pueblo. Es por eso que estar bajo el dominio de Babilonia los hizo reflexionar y añorar su antigua condición, que nunca volvió a ser la misma. Pero ese llamado destierro de Babilonia no tuvo solo connotaciones negativas. También se enriqueció la cultura de los deportados, fortalecieron sus conocimientos y se instruyeron sus sabios. Esto permitió que se diera durante el exilio
motivados por su deseo de regresar a ser una gran nación y la necesidad de consolidar sus leyes y tradiciones, la mayor cantidad de escritura y consolidación editorial de los escritos existentes. Es por eso que hoy en día se considera con muchos argumentos que los textos del Antiguo Testamento fueron escritos y recopilados en esta época, con la lección aprendida de los comportamientos de fidelidad e infidelidad. Pasado el exilio, tiempo conocido como el post-exilio, aparecen dos personajes muy importantes en la época de la reconstrucción del Templo de Jerusalén y de la nación de Israel: Esdras y Nehemías. Los libros que llevan sus nombres son de gran importancia para reconstruir la historia de los judíos de dicho periodo. Sin embargo, no registran la historia del pueblo de Dios en una secuencia ininterrumpida correspondiente al periodo abarcado por los dos libros, sino solo ciertas partes de ella. Hay grandes vacíos para los cuales se tiene poca información. En primer lugar, Esdras, un sacerdote judío, registra el regreso de los judíos del exilio bajo la dirección de Zorobabel, la reorganización del servicio de sacrificios y el comienzo de la reconstrucción del templo. Todos estos sucesos ocurrieron en el lapso de unos 2 años, a principios del reinado de Ciro. Durante los siguientes 13 años, la obra progresó lentamente por causa de la oposición. Luego, aparece un relato de la reanudación de la construcción del templo y su terminación y dedicación en tiempos de Darío I. Esdras no deja registro de casi 60 años siguientes. Después, en el 457 a.C., Esdras fue enviado de vuelta a Judea por el rey Artajerjes, con amplia autoridad para reorganizar la administración de la nación según la ley mosaica. Relata su regreso y algunas de sus reformas, pero nuevamente interrumpe el hilo de su narración durante más de 10 años, hasta que aparece Nehemías en el escenario como gobernador e informa de sus actividades en el libro que lleva su nombre. Todos los sucesos descritos en Esdras y Nehemías ocurrieron durante la primera mitad del periodo del Imperio Persa, que duró desde 539 a.C., cuando Babilonia cayó ante las fuerzas victoriosas de Ciro, hasta que, con la muerte de Darío III en el 331 a.C., el imperio dejó de existir y fue seguido por el de Alejandro Magno. La historia postexílica de los judíos comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 1, versículo 1. Después de este periodo, ya se organiza el culto del Templo de Jerusalén, que nunca pudo ser reconstruido con el esplendor que tenía el de Salomón, pero sí con la fuerza cultural que tanto añoraban. Fue denominado el Segundo Templo, que perduró toda la dominación griega y luego la romana, con el gran aporte que hizo Herodes el Grande para congraciarse con sus parientes judíos. Este fue el templo que conoció Jesucristo. Se instauraron todas las organizaciones sagradas en el templo, los sacerdotes, el Sanedrín, la guardia y toda su estructura general, ya que los imperios persa, griego y romano siempre lo permitieron. Fueron los sacerdotes ahora los encargados de guiar a su pueblo y surgieron grupos al servicio del templo, unos más radicales que otros, entre ellos los fariseos, celotes, saduceos y los macabeos, que, como aparecen en sus libros, fueron los encargados de originar una revuelta contra los romanos, que no terminó muy bien. En esta época postexílica aparecieron muchos libros denominados sapienciales y otras recopilaciones, especialmente de proverbios y salmos, que ayudaron al culto del templo. Se consolidaron la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y especialmente se vivió una organización en el Templo de Jerusalén como el único lugar donde se podía ofrecer el culto al Dios de Israel.
Esta se llamó la Reforma de Josías, centralizando las fiestas de los judíos y resaltando la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto como la fiesta más importante, situada en la fecha exacta, el 14 de Nisán, según el calendario judío, que correspondía a la primera luna nueva después del equinoccio de primavera, llamada la Pascua. Para que corresponda a esta fecha exacta, hoy día se corre la Semana Santa de acuerdo al equinoccio de cada año. Es por eso que se mueve en nuestro calendario entre marzo y abril. Es este panorama religioso y político en un ambiente grecorromano el que se vive como antesala a la encarnación de la palabra. Ya, la revelación no se hace por medio de hombres o acontecimientos históricos, sino con el cumplimiento de todas las profecías en el mismo Dios hecho hombre, el Mesías encarnado, Jesucristo. Esta nueva alianza se establece con el mensaje plasmado en los evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas que componen la literatura del Nuevo Testamento, que veremos en el siguiente tema. Curso Bíblico Virtual. Padre Richard Mora Espinosa, especialista en Sagrada Escritura, exégeta del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.